Ser podcast. Imaginen que ustedes van mañana a la carnicería a comprar para esta semana, compran un poco de pollo, que es barato, un poco de cerdo, que también es barato, un poco de tapa de ternera, que no está mal, y para un día así bueno compran solomillo de ternera. Comprada la carne, van a pagar y el carnicero les dice: te lo cobro todo al precio del solomillo, al precio de la carne más cara, a ese precio te lo voy a cobrar todo, incluido el pollo, el cerdo y todo. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué broma es esta? Pues es exactamente esto lo que pasa con nuestro sistema eléctrico. Hay varios tipos de energía y en la práctica la estamos pagando toda al precio de la más cara de la que compramos. Para entender cómo funciona esto, cada día Red Eléctrica calcula cuánta electricidad va a hacer falta mañana en España, en todo el país. Hoy calcula cuánto va a necesitar España mañana y a partir de ahí se les compra a las empresas eléctricas. Eso es lo que se llama la subasta. Hay 24 subastas, una por cada hora del día siguiente. Red Eléctrica dice: según mis cálculos, mañana, por ejemplo, de 5 a 6 de la tarde voy a necesitar no sé cuántos mil megavatios. Véndanme, señoras eléctricas, vayan ofreciéndome. Y las eléctricas empiezan a ofrecer. Hay algunos tipos de energía que son mucho más baratas que otras. Se empieza siempre por las renovables, pero por ejemplo, la hidroeléctrica o la nuclear, teóricamente, caras no son. Esas son las primeras que compra Red Eléctrica porque son las más baratas, eso es una subasta. Pero a veces con ese tipo de energías, digamos, baratas, no llega para todo lo que necesitamos, no se cubre la cantidad de electricidad que va a hacer falta en España al día siguiente. Y entonces hay que tirar de la energía más cara de todas, que es la que se produce con gas. ¿Por qué es más cara que el resto? Pues primero porque en España no tenemos gas, hay que comprarlo fuera y últimamente está carísimo, y porque además la energía producida con gas emite CO2. Y para poder generarla, las empresas tienen que pagar derechos de emisión de CO2. Por lo tanto, la energía producida con gas suele ser la más cara, pero muchas veces hay que tirar de ella porque con el resto de tipos de energía no llegamos para cubrir la demanda. Y aquí entra lo más perverso de todo el proceso. El sistema está montado de tal manera que toda la electricidad que se compre para una hora se paga al precio de la más cara que se compra para esa hora. Imaginen que tenemos comprada para mañana a tal hora muchísima energía hidroeléctrica a 30, por ejemplo, y otro montón de energía nuclear a 50. Pero con eso no nos llega, nos hace falta un poquito más para cubrir la necesidad de España y tenemos que comprar ese poquito más de gas, que está a 100. Bueno, pues toda la energía para esa hora, incluida la que íbamos a pagar a 30 y la que íbamos a pagar a 50, toda la pagamos a 100, al precio de la más cara. ¿Quién hace negocio ahí? Pues obviamente el que nos iba a vender la nuclear y la hidráulica. Si ya vendiéndonosla a 30 o a 50 iba a sacar margen de beneficio, imaginen el que saca vendiéndonos ese mismo tipo de energía a 100. Imaginen lo que se iba a forrar el carnicero vendiéndonos pollo a precio de solomillo de ternera. Y por si faltara algo, en algunas subastas por horas en las que no hace falta llegar a comprar energía producida con gas, porque basta con las que hay de hidroeléctrica y nuclear, se está viendo que en algunas de esas subastas las eléctricas directamente ofrecen la hidroeléctrica al precio de la del gas. O sea que incluso aunque no haga falta tirar del gas, ya de por sí las eléctricas, las que teóricamente son baratas, las hidráulicas las pagamos caras. Eso está pasando para hoy mismo. No es que haya pasado, no, para hoy. En 12 de las 24 horas, en 12 de las 24 subastas horarias, la energía más cara era hidroeléctrica. Cosa que es bastante inexplicable porque es un tipo de energía que se consigue con centrales que tienen la tira de años, que están completamente amortizadas y esa energía se está ofreciendo en subasta a precios altísimos. Por lo tanto, si hay que tirar de gas, lo pagamos todo caro, a precio de gas. Si no hay que tirar de gas porque no hace falta, lo pagamos también caro porque las eléctricas venden la hidroeléctrica a precio de gas. ¿Y qué hace ante esto el gobierno? Pues por ahora pequeños remiendos. Ha suspendido el impuesto a la generación eléctrica por 3 meses, ha reducido hasta final del año el IVA de las facturas, pero ha subido tanto la luz que se ha comido incluso ese pequeño colchón que buscaba el gobierno con estos cambios. También ha impulsado el gobierno una reforma para que esas empresas que ingresan cientos de millones por vender su energía barata al precio de la más cara terminen devolviendo parte de ese gran margen de beneficio, pero
esto va a tardar todavía meses porque le queda muchísima tramitación parlamentaria. Vamos a hablar ahora en Hora 25, en unos minutos, con Jorge Fabra, expresidente de Red Eléctrica. Es una de las personas que más sabe, mejor conoce lo que está pasando en ese mercado. Es uno de los expertos que insisten en que hace falta un cambio total del modelo para evitar que siga pasando lo que va a pasar mañana en España. Va a ser el día con la luz más cara de toda nuestra historia. Noche de martes 20 de julio, Carlos Cué, corresponsal político del País. Muy buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Elisa de la Nuez, secretaria general de Hay Derecho. ¿Qué tal estás, Elisa? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Y Daniel Bernabé, escritor, analista. Muy buenas noches, Daniel. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Y en la contra de Hora 25... É deserto onde eu te encontrei. Você me viu passar correndo só, nem pude ver que o tempo é maior. Olhei pra mim. Javois, ¿dónde pones hoy tu lupa? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Pongo la lupa donde pongo los pies, Burgos. Ah, mira. Aquí ando. Y aquí se han celebrado hoy 800 años de la construcción de la Catedral de Burgos. Y se me ha dado por pensar que podamos celebrar 800 años de algo, sobre todo si ese algo es como la Catedral de Burgos. Creo que es un privilegio que caray, no todos los países ni todas las culturas pueden tener. Ningún mérito nuestro, ojo, ningún orgullo fuera de lugar, ni histriónicos golpes de pecho. Pero me gusta constatar algo tan bello como que a veces el tiempo pasa y no se lleva todo. Y que cuando el tiempo pasaba, hace 8 siglos, había seres humanos construyendo cosas así y hemos conseguido hacerlas sobrevivir y exhibir, ahora sí, el orgullo de poder hacerlo. En fin, esta ciudad hoy es una ciudad que festeja un larguísimo tiempo con una obra de arte en sus calles, un patrimonio histórico y cultural de una maravilla gótica que enseña que pocas cosas, Aymar, viven y saben tanto como las piedras. Aunque no hablen y se limiten a mirar, algo que muchos deberíamos hacer si queremos vivir tantos años, o por lo menos casi tantos. Javois, disfruta de Burgos. Un beso. Un beso muy grande, chao, gracias. En 2 minutos entrevistamos en la SER al presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, que votó en contra de la sentencia sobre el estado de alarma, sentencia del propio tribunal que él preside. En 2 minutos, aquí en Hora 25, el presidente del Tribunal Constitucional. Hora 25. Aymar Bretos. Juan José González Rivas, presidente del Tribunal Constitucional. Buenas noches. Buenas noches. Y gracias por estar en la cadena SER, se lo agradecemos de verdad. Usted votó en contra de la sentencia sobre el estado de alarma, discrepa de la opinión mayoritaria del tribunal sobre la inconstitucionalidad del estado de alarma. ¿Por qué exactamente? Voté porque estaba en franca discordancia con la sentencia mayoritaria, sobre todo en el particular punto que se contiene en el fundamento jurídico quinto, en la medida que declara inconstitucionales los apartados 1, 3 y 5 del artículo 7º del Real Decreto 463/2020, en donde se contienen aspectos puntuales de la libre circulación, de la libre residencia y de la libertad en reuniones privadas. Como sabe, la Organización Mundial de la Salud, desde sus comienzos de reflexión sobre esta pandemia, estamos hablando de enero de 2020, entendió que la movilidad y la concentración de personas de manera multitudinaria eran elementos fundamentales que difundían un virus con efectos mortales y cuyo desconocimiento inicial se ponía de manifiesto. Y el debate que hemos tenido estos días de manera seria y meditada en el tribunal estaba condicionado por 2 factores. ¿Este tipo de medidas será encuadrable en el estado de excepción o en el estado de alarma? Y la Ley Orgánica 481 y el artículo 116 de la Constitución,
Su remisión al estado de alarma habla claramente y literalmente de crisis sanitarias graves que han de ser valoradas dentro del estado de alarma. La sentencia, por el contrario, entendió que estos 3 postulados a los que me he referido eran subsumibles en el estado de excepción. Y el segundo debate fundamental es si estamos ante medidas suspensivas o limitativas de derechos fundamentales. Y yo he considerado, en mi voto particular, discrepando del planteamiento en este punto de la sentencia mayoritaria, por un voto de diferencia, que se trataba de suspensiones de derechos y no de limitaciones intensas de los derechos, que es la tesis que yo he mantenido. Pero lo que ganó fue la contraria, el hecho de que habría que decretar el estado de excepción. ¿Le preocupa que si volviéramos a estar en una situación como la de marzo de 2020 y hubiera que aplicar el criterio que ha ganado, el criterio que ha fijado el tribunal, el estado de excepción, pedir y esperar a que el Congreso dé su visto bueno y además a una restricción que como mucho puede durar 60 días, ¿le preocupa que seguir el criterio que ha fijado el tribunal pueda costar vidas? Pues evidentemente los mecanismos del estado de excepción implican suspensión de garantías constitucionales. Usted me habla de la necesaria autorización por parte del Congreso frente al estado de alarma, en el que la puesta en conocimiento, como sucedió en la primera declaración del estado de alarma y las 2 sucesivas, ponían en conocimiento del Congreso en la primera de las situaciones y en la sucesiva la autorización del Congreso la configuración del estado de alarma. Evidentemente, una interpretación coherente del texto mayoritario de la sentencia llevaría en un planteamiento novedoso del tema o de nuevo planteamiento a un debate importante en el Parlamento sobre la adopción de la medida que ha de adoptarse, si el estado de excepción o el estado de alarma. ¿Sería conveniente que, visto lo visto, el legislativo actualizara y definiera mejor la ley que establece el estado de alarma? Pues evidentemente estamos hablando de la Ley Orgánica 481. Los debates parlamentarios de ese momento histórico avalan, en mi opinión, el condicionamiento esencial de llevarlos al estado de alarma. Han transcurrido más de 40 años y pudiera reflexionarse a nivel parlamentario, a nivel de regulación normativa, una necesaria actualización. Cándido Conde Pumpido ha emitido hoy un comunicado disculpándose con sus compañeros de tribunal, con los que votaron a favor de la sentencia, porque en la primera versión que conocimos de su voto particular decía que el criterio que se ha impuesto de que el estado de alarma supuso una suspensión de derechos es más propia de un lego o de un jurista de salón que del máximo intérprete de la Constitución. Esto decía Cándido Pumpido. Hoy ha emitido una nota pidiendo perdón porque había generado un enorme malestar entre sus compañeros del tribunal. ¿Le preocupa hasta qué punto se ha roto por dentro del tribunal con esta decisión tan delicada? Pues mire, soy consciente, porque lo he vivido muy directamente en la mañana de hoy, que el tribunal no está roto. El tribunal hoy precisamente pues ha llegado a una solución armónica entre todos sus componentes, como consecuencia de una filtración que hubo el pasado viernes de una nota que tenía un carácter de borrador por parte de uno de los magistrados, el ya citado don Cándido Conde Pumpido. Él, por el contrario, ha asumido en una nota emitida por el tribunal a media mañana de hoy el reconocimiento de que se trataba de un simple borrador y ha corregido cualquier tipo de frase que algún sector de la sentencia mayoritaria, o por no decir a todos sus componentes, existía en definitiva un cierto malestar. Evidentemente el haber provocado y desarrollado esta nota pues ha vuelto a generar una armonía, que es el deseo que yo profundamente he expuesto en uno y otros sectores del tribunal, porque creo que mi visión institucional es propiciar en temas tan difíciles como son los del tribunal el mejor ambiente y la mejor armonía entre todos nosotros. ¿Qué le han parecido las reacciones del gobierno a la sentencia? Diciendo que obviamente respetan la sentencia, pero que no la comparten. Margarita Robles, ministra de Defensa, jurista, habló de elucubraciones doctrinales. Llegó a plantear que hacía falta sentido de Estado por parte de algunos de los magistrados. Pues mire, la crítica es legítima en cualquier momento, y cuando se trata de resoluciones judiciales, pues personas que forman parte del poder público pueden emitir las valoraciones que consideren procedentes dentro del marco en el que se desarrolla el debate jurídico. ¿Usted no considera que sea improcedente por parte del gobierno una valoración así?
Bueno, el que algún miembro del gobierno se haya pronunciado en un sentido a lo mejor discrepante de la sentencia es fruto de que precisamente ello no supone contravenir ningún aspecto fundamental de la resolución, sino exponer un criterio personal, un criterio de discrepancia con la posición mayoritaria de una sentencia. ¿Qué le dijo Pedro Sánchez, el presidente, al día siguiente de que se conociera el fallo, cuando se encontraron en el homenaje a las víctimas del COVID? ¿Estaba muy molesto con la sentencia? No, mire usted, cuando yo saludé al presidente del gobierno en una línea de saludo, en un momento tan importante como el homenaje a las víctimas de la pandemia, en donde constaté los grandes efectos producidos por la pandemia que aún sigue, cuyos índices se están incrementando en serio riesgo para la salud y la vida de todos, pues evidentemente mi saludo fue cordial en el sentido de que hacía algún tiempo que no le saludaba, pero la sentencia ya había sido emitida y evidentemente frente a lo que se pueda decir que si presionaba o no, poco podía presionar cuando la sentencia estaba elaborada, debatida y resuelta. Y previamente, ¿a usted el gobierno le llamó? La vicepresidenta del tribunal, Encarnación Roca, dijo que hay así. ¿Usted recibió presiones? No, mire, yo presiones no he recibido. En mi vida profesional, durante más de casi 50 años de vida profesional, pues no he recibido presiones y en nuestra labor judicial las presiones o yo diría indicaciones o sugerencias en algún momento, reflexiones, para mí siempre no han constituido presiones. Yo creo que lo único que le mueve a un jurista, y en mi caso, es el estudio profundo de las cuestiones que se someten al conocimiento, en este caso, por parte de difíciles asuntos en el Tribunal Constitucional. Y puedo garantizarle que desde el mes de mayo del pasado año, en donde tuvo entrada el recurso en el tribunal hasta el momento de la deliberación, le podía aportar más de 4 cajas de documentos que he valorado y examinado antes de pronunciarme con el mayor conocimiento del asunto ante el Pleno del tribunal. Pero no le llamó el gobierno. No, yo no, en fin, no tengo una, valoración en este sentido que me pone usted de manifiesto. ¿Nos puede decir para cuándo está prevista una decisión del tribunal sobre el segundo estado de alarma, el que se alargó durante todo el invierno? Lo que le tengo que poner de manifiesto es que la enorme complejidad del primero también se proyecta en la complejidad del segundo, que precisamente el ponente está efectuando los estudios necesarios y que todo lo que en algún momento se ha dicho en los medios de comunicación sobre lucubraciones, sobre el sentido del fallo, difícilmente se puede producir en este momento cuando todavía está en fase de estudio. ¿Sabe usted que se ha publicado que el ponente Antonio Narváez cree que también es inconstitucional ese segundo estado de alarma? Sí, pero mire, estas consideraciones, en definitiva, yo no las asumo en su integridad. ¿Es urgente la renovación del Tribunal Constitucional? Pues mire, corresponde en este caso al Congreso de los Diputados, por mayoría de 3/5, 210 diputados, efectuar la renovación. Lo que sí le pongo de manifiesto que, aun encontrándonos en una situación de renovación, el funcionamiento interno del tribunal, tanto por parte del Pleno como por parte de las salas, como por parte de las secciones y por parte de la actividad en general del tribunal, no se ve alterada ni menoscabada por esta situación. ¿Pero le mandaría algún mensaje a los políticos en cuya mano está esta renovación de momento bloqueada? Pues mire, los políticos son muy responsables de realizar su cometido y uno de los cometidos precisamente en este momento pudiera ser la renovación de los órganos constitucionales. Juan José González Rivas, presidente del Tribunal Constitucional, le agradezco mucho que haya estado con nosotros en la Cadena SER esta noche. Yo también se lo agradezco y valoro el enorme esfuerzo y la enorme dedicación que realizan en sus emisiones al servicio público de la ciudadanía. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Buenas noches. Hora 25.
Aimar Bretos. Ha sido diáfano el presidente del Tribunal Constitucional aquí en la SER. Voté en contra de la sentencia sobre el estado de alarma porque no hubo suspensión de derechos, sino limitación de derechos. Sería conveniente que los políticos, el Parlamento, actualizasen la ley que regula el estado de alarma, que es del 81. La crítica del gobierno es legítima. No considera improcedente que Margarita Robles, por ejemplo, le reprochara al tribunal haber caído en elucubraciones doctrinales. Él dice que no ha recibido presiones sobre este asunto, a diferencia de lo que denunció la vicepresidenta del tribunal, Encarnación Roja. Y por último, importante esto, reconoce que la complejidad que ha rodeado la decisión la decisión sobre el estado de alarma, el primero, va a rodear también la decisión que tiene que tomar el tribunal acerca del segundo estado de alarma, el del pasado invierno, el que duró 6 meses, que también lo recurrió Vox. El diario.es ha publicado en las últimas horas que el ponente de esa futura sentencia la tiene ya prácticamente hecha, que también quiere declarar inconstitucional el segundo estado de alarma, pero el presidente del tribunal no ha querido meterse ahí, solo ha reconocido que va a ser un debate complejo, eso lo ha dicho literal. Tu análisis, Elisa de la Nuez. Hombre, yo estoy bastante de acuerdo, vamos, creo que lo he dicho aquí, a mí también me parece, yo coincido con la opinión del presidente del Tribunal Constitucional, ya lo he hecho varias veces y también en debates que hemos tenido de tipo jurídico. Yo también pienso que no estábamos hablando de una suspensión de derechos, sino de una limitación. Dicho eso, bueno, la mayoría del tribunal ha decidido otra cosa, que también, digamos, era una postura que había también entre los expertos, o sea, que no es que sea una cosa, digamos, inusitada, sino que también se mantenía esa postura si bien era minoritaria. Dicho eso, yo creo que todo lo demás, bueno, pues lo que hemos dicho otras veces, esto entra dentro del funcionamiento normal de las instituciones, el Tribunal Constitucional está para esto y yo creo que lo más importante de todo es recoger la idea de que la legislación del estado de alarma efectivamente es una legislación que más después de esta sentencia del Tribunal Constitucional habría que mejorar, sobre todo de cara, Dios no lo quiera, a que haya otras situaciones similares o pueda haber esta necesidad, porque realmente con la doctrina que ha sentado en esta sentencia del Tribunal Constitucional efectivamente se hace más complicado controlar una situación de pandemia. Yo creo que el mensaje positivo es este, ¿no? Habría que modificar esa legislación de excepción con el máximo acuerdo posible para que tengamos los instrumentos jurídicos adecuados para luchar contra una pandemia y no se susciten este tipo de controversias o digamos este tipo de debates que además yo lo único que he echado en falta en la entrevista es un poco porque han tardado tanto, ¿no? Bien. Porque es verdad que es una cuestión compleja, pero en fin han sido muchos meses y yo creo que esto hubiese ayudado que se hubiesen pronunciado con anterioridad. Dicho eso, en todo lo demás, digamos, de acuerdo. Y con segundo estado de alarma, yo creo que lo que va a pasar es que realmente el precedente de esta sentencia es muy fuerte, ¿no? Entonces no sé qué dirá exactamente la sentencia, pero es verdad que está un poquito más complicado una vez que la primera sentencia considera que lo que procedía era un estado de excepción, ¿no? Bernabé, ¿cómo lo ves? Yo creo que tenemos una inquietud, muchos ciudadanos, al ver las decisiones de los tribunales, porque no acabamos de entender efectivamente cuál es la utilidad de las mismas, o si lo entendemos nos inquieta aún más. El Tribunal Constitucional es eminentemente un tribunal político, en el sentido de que al final interpreta ideológicamente las leyes y la vida política del país en el caso de que existan conflictos, ¿no? y expresa, digamos, sentencias que van a dejar el futuro marcado de una u otra manera. La cuestión es por qué exactamente parece que los magistrados que lo forman al final adoptan posturas que evidentemente tienen que ser políticas, pero no de acuerdo a los partidos que les han nombrado. Y en este caso no se entiende que después, además de tantos meses, al final se tumbe un estado de alarma que, como pudimos ver, no minusvaloró nuestros derechos, sino que era una necesidad que salvó vidas. Pero sobre todo luego hay algo que es inquietante, que es exactamente cuál es la intencionalidad política de fondo de Vox al denunciar este estado de alarma. A mí me da la sensación que aparte del propio desgaste al gobierno hay algo más, y es el poner el estado de excepción, que es mucho más grave y que sí coarta derechos fundamentales, encima de la mesa como un instrumento que se debe poder utilizar más a menudo. Y eso tiene un peligro. Tiene el peligro de que cuando hemos visto que no se afectaba al orden público, es decir, para entendernos, el estado de alarma está pensado para catástrofes naturales, para pandemias, para ese tipo de cuestiones, y el estado de excepción está previsto cuando el orden público se ve gravemente alterado, pues por algún tipo de protesta, de situación de gravedad en la que las instituciones no pueden funcionar con normalidad.
las instituciones sí funcionaron con normalidad en los meses de la pandemia. Lo que ocurría es que funcionaban con gran dificultad por las condiciones de la pandemia. Si tú pones el estado de excepción encima de la mesa, que además, por cierto, la propia ley que lo regula era muy difícil de pedir por parte del gobierno, aparte de lo lento que hubiera sido, lo que estás poniendo encima de la mesa es que vamos a recurrir a una herramienta constitucional que va a restringir aún más nuestras libertades, precisamente porque decimos que las libertades ya han sido restringidas con el primero. Yo no lo acabo de entender, y la única intencionalidad política que puedo ver es precisamente hacer más fácil a futuros gobiernos que restrinjan nuestras libertades cuando quieran con otro tipo de excusas. Posiblemente no nos podía decir otra cosa, Carlos Cuen, no nos podía decir otra cosa el presidente del Tribunal Constitucional, más allá de que allí reina la concordia y demás, pero es obvio que esta decisión ha roto al tribunal, que ahora mismo allí dentro saltan chispas a un nivel que no nos podemos hacer una idea, y la clara muestra de esto es lo que ha pasado hoy con Cándido Conde Pumpido, que, bueno, todo el mundo sabe, es miembro del Tribunal Constitucional. Él votó en contra de esta sentencia, él defendía que con el estado de alarma valía, y el viernes conocimos una primera versión de su voto particular en la que utilizaba argumentos muy duros contra sus compañeros de tribunal, hasta el punto de que hoy había pleno del Tribunal Constitucional y los 6 magistrados que votaron a favor de esta sentencia, o sea, los 6 magistrados con los que, entre comillas, entiéndase, se metía Conde Pumpido en su voto particular, no han ido al pleno en forma de protesta. Y el presidente del Tribunal Constitucional, aunque ahora nos ha dicho que reina la concordia, bueno, ha tenido ahí un papelón hasta el punto de que Conde Pumpido ha tenido que emitir una nota pidiendo perdón a sus compañeros de tribunal y diciendo que se pasó en aquellas calificaciones, ¿no? Cuando decía que interpretar que se habían suspendido los derechos en lugar de limitarlos era de legos, más propios de legos de derecho o de juristas de salón. Saltan chispas ahí dentro, Carlos. Yo creo que hay cosa menos armonía en ese tribunal. El tribunal está clarísimamente roto, como por otra parte están muchos sectores de la justicia española, el Tribunal Constitucional particularmente, porque, como decía Bernabé, es un tribunal esencialmente político, es un tribunal que toma, como lo es en todos los países del mundo, no es una cosa exclusiva de España, es una... entre otras cosas, hay varios miembros del tribunal que los nombra directamente el gobierno, que es otro de los problemas. Vamos a tener un problema muy serio en el Tribunal Constitucional porque su renovación ya está dando problemas, va a dar muchísimos más problemas en 2022. Ya tiene una mayoría que no corresponde al cambio que se ha producido en las urnas hace ya bastante tiempo, como le pasa al Poder Judicial, como pasa en tantos otros estamentos, y eso va a explotar. Es evidente que ha recordado el presidente del TC ha recordado en esta entrevista a los políticos que es su responsabilidad renovar a tiempo los órganos constitucionales y que el TC es precisamente el principal órgano constitucional, ¿no? Pero es que efectivamente, es que es su obligación, porque es que si no el sistema empieza a chirriar, no, empieza a explotar. Es que se habla con una naturalidad, a veces en las ruedas de prensa y en algunas tertulias se habla con una naturalidad de, 2 años y medio sin renovar el Poder Judicial, el PP no tiene ningún interés en renovar, que esto no se puede hacer, que esto no solo se ha hecho 2 veces en la historia y las 2 veces estaba el PP en la oposición. Creo que tampoco es casualidad. El fondo del asunto es que nadie ha entendido esta sentencia. Es una realidad, pero nadie ni siquiera en el mundo jurídico. El otro día le hacíamos una entrevista a Félix Bolaños, el ministro de Presidencia, que es una de las personas claves, porque es una de las personas que estaba ahí con Carmen Calvo decidiendo hacemos estado de excepción o hacemos estado de alarma. Y todo el mundo tenía clarísimo de alarma, porque estado de excepción en ese momento se dijeron todos a sí mismos, es una locura, da unos poderes al gobierno enormes. Y todo el mundo dijo lo que decía Bolaños en la entrevista, dice, si nos dijeron dictadura constitucional con estado de alarma, ¿qué nos habría dicho Vox, que es la que ha recurrido, si planteamos un estado de excepción? Es que no lleva ninguna... En la sentencia lleva un lugar que es un callejón sin salida, porque todo el mundo sabe que no se puede aplicar un estado de excepción en España, menos mal, que no hay mayoría para aplicar un estado de excepción y que además no es necesario. Si es que el gobierno, que es el de los que más agobiado ha estado, tenía clarísimo que con el estado de alarma le valió, funcionó razonablemente bien y sobre todo funcionó igual que en el resto de países de Europa. ¿Por qué somos el único país de Europa que tiene un problema con esto? Fundamentalmente no tenemos el problema con la Constitución ni con las leyes, tenemos un problema grave, serio, con la justicia y con el ambiente que hay, Carlos, en determinados sectores de la justicia. Da la sensación que en este país tenemos un problema con la justicia porque se está instituyendo como
un poder legislativo y ejecutivo propio. Una oposición alternativa. Sí. Es que Oye, ¿puedo comentar yo también? Claro que sí. Sí, no, vamos a ver, yo una precisión con lo que decía Bernabé. A ver, el Tribunal Constitucional obviamente es de origen político porque lo nombra el Congreso, pero está compuesto por, digamos, juristas de reconocida competencia, es decir, que esta precisión. Por eso me interesa siempre decir, el origen desde luego es político, pero no puede acabar en el Tribunal Constitucional sobre el papel cualquier persona. Tiene que tener esa reconocida competencia como jurista. Por tanto, pero como la mayoría de los tribunales del mundo, ¿no? O sea, el Tribunal de Estados Unidos... Espera, pero no nos confundamos. Sí. Es un tribunal constitucional, no forma parte del órgano, o sea, no forma parte del Poder Judicial. Es que ya comprendo que se confunde por el nombre. Un tribunal constitucional no es un órgano del Poder Judicial. Está compuesto por juristas de reconocida competencia y se pronuncia, como sabemos, sobre la constitucionalidad de las leyes, derechos fundamentales, pero desde un punto de vista técnico-jurídico. Si no, no tiene sentido lo que está diciendo el presidente del Tribunal Constitucional. O sea, ellos han estado discutiendo en términos técnico-jurídicos, como hemos discutido muchos juristas a lo largo de estos meses. Por tanto, digamos, no era una discusión que de repente haya aparecido en el Tribunal Constitucional. La teníamos también, digamos, los juristas, porque, bueno, era discutible. Yo, desde luego, estoy a favor de la tesis del estado de alarma, porque me parece que técnico-jurídicamente es la más adecuada, pero, en fin, esto no ha sido la tesis mayoritaria, pero sí me interesa hacer esta precisión, porque no es que vayan allí unos señores a hacer política al Tribunal Constitucional, son unos señores que han nombrado los políticos, pero que tienen que decidir con criterios técnico-jurídicos. Lo que no se entiende... Otra cosa es, perdonad un segundito, sí. Otra cosa es que esas decisiones tengan evidentemente un impacto político tremendo, como es lógico, porque es un tribunal constitucional, es un tribunal de garantías constitucionales. Entonces, es obvio que cualquier decisión, ya sea sobre la famosa sentencia del Estatut, sobre el aborto, sobre el decreto de estado de alarma, tiene un impacto político tremendo. Esto es obvio. Pero lo que sí me interesa destacar es que en principio la gente va allí para tener debates técnico-jurídicos, no para pero esos debates técnico-jurídicos, no estamos dudando que los señores que están allí lo digo porque parece un poco que dice, no, es que van allí para hacer... Evidentemente. Ayer van allí. Pero entonces, ¿por qué se filtran entonces los fallos antes de publicar la argumentación? No me gusta nada. ¿Y por qué se publican artículos que prácticamente dan a entender los votos particulares? Es decir, me parece fatal. Pues entonces hay algo más que técnica, yo creo. Es que me parece que aquí hay una guerra política soterrada en el que los jueces están tomando partido. Y ese es el problema. Bueno, pero esto ese es el problema, porque creo que cuando... El Tribunal Constitucional no son jueces, creo que es importante. Bueno, ¿vale? No son juristas, pero aparte de la terminología concreta, lo que yo quiero decir es lo siguiente. Es importante porque un juez no es un jurista, o sea, yo no soy juez. Sí, ¿vale? Igual que un cura no es el señor que estudia la religión, lo sabemos, pero la cuestión fundamental es entender que esta lucha que está extendiéndose a todas las instituciones del Estado parece que también afecta al Tribunal Constitucional, y no desde ahora, sino desde hace tiempo. El problema está en que cuando el Tribunal teníamos Constitucional está para eso. Yo creo que eso es un poco lo que yo intento explicar. O sea, un Tribunal Constitucional, nos guste o no nos guste, está en la Constitución y en todas las democracias, digamos, está para velar por los derechos constitucionales, está para velar no para por los poner y controlar la constitucionalidad de las leyes. Esto es muy importante. Las leyes que las aprueba el Parlamento. Sí, exactamente. Claro. ¿Para qué queríamos declarar un Estado que permitiera a la policía tener arbitrariamente? Bueno, de momento lo que está el Tribunal Constitucional, de momento lo que está el Tribunal Constitucional es caducado en un tercio de su composición. 4 de sus 12 miembros tienen el mandato caducado desde hace año y medio, y esto hay que renovarlo, y es que no cabe discusión sobre esto, igual que hay que renovar el Consejo General del Poder Judicial, que lleva casi 3 años caducado. Esta semana, el nuevo ministro de la Presidencia, a finales de semana, va a reunir a los distintos grupos parlamentarios, entre ellos al Partido Popular, para decirle al PP lo que Bolaños ha dicho hoy en la rueda de prensa, su primera rueda de prensa post-Consejo de Ministros. Hoy hace 959 días que está bloqueado el Consejo General del Poder Judicial, su renovación. 959 días. La voluntad del Gobierno es que cuanto antes prestigiemos las instituciones y el Poder Judicial y su Consejo como órgano de gobierno. No lo podemos hacer solos y, por tanto, necesitamos al principal partido de la oposición, al que le tendemos la mano para que mañana se siente con el Gobierno para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Y esto de que hay que renovar el Consejo ya no lo dice solo el Gobierno, no lo dicen solo los analistas desde aquí, desde España, lo dice la Comisión Europea. Hoy lo ha repetido la Comisión Europea en declaraciones a la SER, lo ha dicho el responsable de Justicia de la Comisión, Didier Reyens. Griselda Pastor, muy buenas noches. ¿Tú has hablado con él? Hola. Pues sí, he hablado con él después de la presentación de su informe sobre derechos fundamentales. Es la segunda vez que se realiza el informe, es la segunda vez que se le pide a España que desbloquee esa reforma, y la verdad es que da la impresión que en Bruselas empiezan a perder la paciencia. Espero que no tendremos que repetir la misma demanda más veces. Lo hicimos el año pasado, lo hacemos y de verdad deseo que
que los partidos políticos se sienten alrededor de una mesa y empiecen con la reforma. Nos ha dicho el comisario, que ha recordado que todos los estados tienen algún procedimiento ante el tribunal. Es decir, dicho muy finamente, que España puede terminar también ante el tribunal si no avanza en este tema. Ahora lo importante es que en las próximas semanas tengamos una determinación muy clara de las formaciones políticas de avanzar en las reformas. Y insiste, es un llamamiento no solo a los miembros de la coalición, sino a los grandes partidos españoles. Una demanda muy clara del comisario Didier Reynders. Él es el responsable de los derechos fundamentales, de ese informe en el que España vuelve a tener falorillo rojo, un informe que hoy ha servido justamente para exigir a Polonia que haga el favor de aceptar el mandato del Tribunal Europeo, y se le ha dado hasta el 16 de agosto. Evidentemente no es el caso de España, pero insisto que el comisario, en esa entrevista que hemos podido mantener después de la rueda de prensa de presentación, habla de próximas semanas. Además nos ha dicho que vendrá a Madrid a presentar el informe y que tiene previsto verse con todos los partidos políticos. Griselda, gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Venimos a hablar de la gran restricción que fue aquella, el confinamiento del año pasado y su cobertura jurídica. Vamos a seguir hablando de restricciones esta noche, de restricciones ante la pandemia. Por cierto, vamos a escuchar después a un político que hoy ha reconocido que ha dicho: ¿los políticos somos idiotas? Sí, lo somos, porque caemos una y otra vez en esto de que se acerca un periodo vacacional, levantamos restricciones, tal. Me preguntan por la calle, ¿son ustedes idiotas? Bueno, sí lo somos. Esto lo ha dicho el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea. Ahora lo vamos a escuchar. Vamos a hablar de restricciones. Pero antes, a esta hora me escucha Jorge Fabra. Muy buenas noches. Buenas noches. Expresidente de Red Eléctrica, presidente de Economistas frente a la Crisis. Señor Fabra, ¿cómo definiría usted, que conoce perfectamente el mercado eléctrico por dentro, lo que está pasando con la energía en España para que mañana el precio de la luz vaya a ser el más caro de la historia? Lo que está pasando en España mañana pasa hoy y viene pasando desde 2005 exactamente, es lo mismo, que estamos fijando los precios, formando los precios de la electricidad en un mercado mal diseñado, un mercado por tanto ineficiente, que no revela los costes de producir la electricidad que abastece nuestro consumo. ¿Cuál es la principal pega o cuál es el punto más sangrante de ese mal diseño que usted le atribuye al mercado energético? Bueno, el mercado de la electricidad es un mercado marginalista, como lo son todos los mercados, ¿no? Y efectivamente el marginalismo, los mercados, que son todos marginalistas, maximizan el excedente social y por tanto son eficientes, pero claro, tienen que estar bien diseñados, porque si hacemos mercados donde llevamos a competir bienes y servicios que no son homogéneos, que son desiguales, que se prestan desde infraestructuras completamente diferentes, que utilizan combustibles o materias energéticas primarias también completamente distintas, pues da como resultado el marginalismo aplicado a un mercado de este tipo que hace competir cosas desiguales, da como resultado lo que estamos viendo ahora, precios que no reflejan los costes de abastecer la demanda, ¿no? Por tanto, no es el problema del marginalismo ante el que nos enfrentamos. Los mercados son marginalistas todos, el marginalismo es eficiente, el problema es que tenemos un mercado mal diseñado en el que se hacen competir cosas distintas. El sistema por el cual, señor Fabra, por el que todos los tipos de energía que compremos para mañana a una hora se va a pagar al mismo precio de la más alta, ¿eso de verdad no se puede cambiar? Bueno, se puede cambiar. Tendríamos que hacer un esfuerzo por convencer a las autoridades reguladoras, tanto españolas como comunitarias, hacerles comprender que si todas las centrales eléctricas, toda la generación, efectivamente nos suministran luz, trabajo, frío y calor, nos lo suministran de manera distinta, diferente, con características completamente distintas. Son bienes y servicios los que nos suministran cada tecnología, no homogéneos, son desiguales. Por tanto, hacer que la central más cara, una central de gas,
fije el precio de una central eólica que da servicios completamente diferentes, o que fije los precios, determine los precios de una central hidroeléctrica o de una central nuclear que dan servicios completamente diferentes. Y precisamente por ser diferentes, por eso las tenemos todas en conjunto, para que en conjunto nos den el servicio que queremos, ¿no? Que es frecuencia estable, voltaje estable, disponibilidad, continuidad, ¿no? Pero naturalmente cada una tiene su coste, cada una presta su servicio. Imagínese que el tren lo pagáramos al precio del avión, ¿no? O el autobús al precio del AVE, ¿no? Todo es movilidad, pero son servicios distintos que no se ponen en competencia entre ellos porque son desiguales. Claro, si los ponemos a todos en competencia, como todos los mercados son marginalistas, fijarían el precio más caro para todos los servicios de movilidad, lo cual es absolutamente absurdo. Esto se está haciendo en la electricidad. O sea, estaríamos pagando autobús a precio de avión. Exactamente, o autobús a precio de avión, o como en otras ocasiones hemos dicho, palometa a precio de merluza, porque todo es pescado, ¿no? Pero ¿y este sistema, señor Fabra, esto lo diseñó el peor enemigo del consumidor o alguien muy afín a las eléctricas? Si no, no se entiende. Bueno, efectivamente, esto lo diseñaron las empresas incumbentes europeas, los grandes monopolios eléctricos, propietarios históricos de las centrales hidroeléctricas y nucleares, ¿no? Que tenían interés, esto lo he vivido yo en tiempo real a lo largo de mi vida profesional, de que la hidroelectricidad, por ejemplo, pues estuviera en competencia con otras tecnologías para que la electricidad percibiera el precio de tecnologías mucho más caras, ¿no? Y detrás de, efectivamente, de este diseño, en España y en la Unión Europea, donde los lobbies eléctricos son todavía más fuertes que en España, mira que son fuertes en España, pues llevaron al diseño de un mercado que hacía que se pusieran en competencia cosas desiguales, ¿no? Y claro, como todos los mercados son marginalistas, pues al poner en las cosas en competencia cosas desiguales, pues toda la generación, con independencia de cómo fuera producida, en qué condiciones y con qué características fuera esa producción, pues quedaba retribuida por el mayor precio. Pero esto se ha alterado en muchas ocasiones y no ha pasado absolutamente nada. Lo han alterado los franceses, se ha alterado en la propia España. En España el gobierno ha hecho una subasta de energías renovables que percibirán no el precio del mercado, sino el precio de su propio mercado, porque el Ministerio de Transición Ecológica, con muy buen acierto, organizó un mercado de subastas donde competían las renovables con las renovables y fijaron precios en torno a los 25 euros. Y en Francia, por ejemplo, en Francia, cuando se pongan en marcha van a ser retribuidas a 25 euros. Es decir, que tenemos montones de ejemplos de que usted mencionaba la de Francia. Allí la energía nuclear o parte de la energía nuclear por lo menos se paga un precio fijo que no depende de las variaciones del precio del gas. Bueno, pues nada menos que 100.000 gigavatios hora, ¿no? Lo que sería aproximadamente equivalente pues como a un 40, un 35% de toda la producción, todo el consumo de energía eléctrica en España, ¿no? Bueno, pues esa es una prueba de que los franceses en un momento determinado discutieron con la Comisión Europea y claro, dijeron que cómo iban a cobrar a sus consumidores franceses la energía eléctrica al precio del gas. Tienen una gran parte de su energía nuclear que va a los mercados estos marginalistas. Pero claro, aquí también hay que señalar una cosa que tiene una cierta importancia, que los grandes beneficios que tiene EDF son beneficios de una empresa pública que repercuten en toda la ciudadanía. A diferencia de lo que pasa aquí en España. Correspondientes sistemas, ¿no? Esto no pasa aquí en España, ¿no? Y en fin, claro, EDF como empresa pública, incluso diría que el gobierno francés, pues actúa aquí con un interés, por decirlo de alguna forma, recaudatorio indirecto a través de los beneficios de EDF. Pero efectivamente EDF tiene retribuido nada menos que 100.000 gigavatios hora
producidos por energía nuclear a un precio fijo de 42 horas. No, pero aquí cuando se le pregunta al gobierno español, oye, ¿esto cómo puede ser? Esta clara injusticia, este mercado tan extraño y desde luego tan positivo para todo el mundo, pero para el consumidor, esto hay que poder cambiarlo. Y dicen, ya, bueno, pero es que estamos atados por la legislación europea. Bueno, la legislación europea efectivamente existe y está ahí, pero España es un miembro relevante de la Unión Europea para plantear claramente la necesidad de cambiar estas cosas. Esto, de hecho, cuando se diseñó este mercado, se establecieron mecanismos compensatorios que lamentablemente fueron derogados en 2006. Si no hubieran sido derogados esos mecanismos compensatorios en 2006, que se llamaban justamente costes de transición a la competencia, de los que Aimar habrá oído hablar alguna vez, las empresas estarían sometidas a liquidaciones mediante las cuales devolverían a los consumidores todo precio percibido por encima de los 36 euros. Estáis hablando ahora de que estamos por encima de los 100 euros. Fíjate tú de cuántos miles de millones de euros estamos hablando, ¿no? Y claro, hay algunos, efectivamente, economistas, porque he tenido la mala suerte de oír hace muy poco en esta misma cadena a Jorge Sanz, que... Para quien no nos haya escuchado, Jorge Sanz es el director asociado de Nera Economic Consulting, es un hombre que trabaja para las eléctricas, ha estado con Javier Ruiz a las 9:30 de la noche y ha venido a decir que ningún economista serio cree que las empresas eléctricas estén cobrando mucho. Bueno, ya has dicho lo que yo no iba a decir, pero efectivamente trabaja para las eléctricas, su principal cliente en España es Iberdrola, y está simplemente en conflicto de intereses. Debería ser un poco más prudente al expresarse como economista, porque además Jorge Sanz tiene una buena formación como economista, ¿no? Con lo cual mi diagnóstico es peor. No es un mal economista, simplemente está defendiendo intereses que no se compadecen con el interés general. Hablar de economistas ortodoxos o economistas heterodoxos es muy complicado decirlo en este momento, cuando nos encontramos que hay muchos economistas ortodoxos que son auténticos muertos vivientes después de la experiencia que ha tenido este país con recetas neoliberales para gestionar la gran recesión. Jorge Sanz sabe perfectamente que los servicios que presta al sistema eléctrico la energía hidroeléctrica son muy diferentes a los que presta la energía fotovoltaica, la energía eólica o la energía nuclear. Son muy distintos y, por tanto, ponerlos en competencia es hacer un mercado chino de todo a 100, ¿no? De todo a 100, donde naturalmente no se pierde ningún producto, se gana en todos los demás, ¿no? Señor Fabra, todos estos vaivenes de los que estamos hablando en el precio afectan directamente a 10 millones de hogares en España que están en el mercado regulado, que pagan por lo que consumen al precio al que está la luz en este momento, y a los que están en el mercado libre, que tienen contratada con su comercializador una tarifa plana, lo que sea, a esos posiblemente les va a repercutir a la larga cuando tengan que renegociar o en el momento que sea. No, les va a repercutir exactamente a la corta, en cuanto vayan venciendo sus contratos, claro, que son contratos con un plazo en general de un año, claro, ¿no? Y además es obvio que va a repercutir enseguida en todos esos contratos, porque si no, de otra manera, las comercializadoras que están con contratos por debajo de los precios del mercado perderían dinero, y eso seguro que no va a pasar. Mercado, quebrarían una detrás de otra irremediablemente, porque perderían con todos sus clientes. Y por eso le quiero preguntar yo, para una familia estándar, ahora mismo que nos esté escuchando, ¿mejor pagar por lo que se consume o tener una tarifa plana en el mercado libre? No cabe la menor duda que hay que tener una tarifa en el mercado... En el mercado regulado. Bueno, que es el menos regulado de todos. Porque ya, bueno, pero se llama así. Se lo llaman así, pero en definitiva los consumidores pagan los precios horarios de lo que consumen, mientras que en lo otro es a través de un intermediario que naturalmente tiene que asegurar y cobrar primas de riesgo para no porque compra en el mismo sitio, pero compra en el mismo sitio y tiene que añadir las primas de riesgo. Aquí hay una cuestión
que, bueno, pues que tiene que ser muy medida por el gobierno, que yo creo que es plenamente consciente, y especialmente la ministra de Economía. Está teniendo unos efectos inflacionistas letales sobre la economía española, sobre la competitividad de las empresas. No solamente hay que hablar de los consumidores, los hogares, las familias, compran electricidad cuando compran el pan, compran electricidad cuando compran una bicicleta, compran electricidad cuando cambian los cristales de sus ventanas, porque todo eso contiene electricidad que configura los propios costes de los productos que ellos consumen. Con lo cual, todos los consumidores están pagando precios mayores que afectan de manera sistémica a toda la economía. Y la inflación es un gran peligro que puede poner en cuestión las políticas de recuperación. Y esto lo tiene que pensar muy seriamente el gobierno y especialmente la ministra de Economía. Ya empiezan a aparecer voces diciendo cuidado con las políticas expansivas y se refieren incluso pues a las políticas del Banco Central Europeo o de la propia Comisión Europea con las transferencias de fondos europeos para la recuperación de las economías. Ya hay algunos que aparecen diciendo cuidado con esto, que la inflación, que la deuda, que no sé cuánto. Bueno, pues hay que tener efectivamente cuidado con la inflación, por tanto que se hagan reformas estructurales. Estas sí son auténticas reformas estructurales que permitan gestionar a través del mercado sectores sistémicos que prestan bienes esenciales como es la electricidad, pero naturalmente a través de un mercado adecuadamente diseñado donde lo que compita sean bienes iguales, porque si es así, revelarán los costes. Y si fuera así, la electricidad no valdría 100 euros, ni 90, ni 80. Estaríamos moviéndonos en torno a los 40 euros por ser generosos. Jorge Fabra, expresidente de Red Eléctrica, presidente de Economistas Frente a la Crisis. Le agradezco muchísimo su claridad, su honestidad, la claridad con la que nos lo ha explicado. Un abrazo. Un abrazo, Aymar. Carlos Cue, clarísimo, que no se puede explicar más claro. No se puede. Maravilloso escuchar a Jorge Fabra porque efectivamente está describiendo la madre del cordero de todos los asuntos de la política nacional que acaban derivando en este, porque es que lo que estaba explicando Jorge Fabra es brutal. Esto, si lo pensamos, algo hemos tenido que hacer muy mal para que un país como España, que tenía empresas públicas, el de la electricidad, muy importantes, acabe teniendo la segunda gran empresa de la electricidad en manos del gobierno italiano, del Estado italiano, y la primera gran empresa, que es Iberdrola, su principal accionista es Qatar. Su segundo principal accionista es BlackRock, que por cierto, estoy en Nueva York, mañana va a ver al CEO de BlackRock, le va a ver Pedro Sánchez, porque evidentemente tiene un montón de intereses en España, es el mayor fondo de inversión del planeta, tiene muchos intereses en España, entre otros en Iberdrola, pero también en otros montones, en inmobiliarias, y Sánchez le va a hablar porque es evidente que es importante para España que BlackRock invierta, porque fíjate si manda BlackRock en España, que es el segundo principal accionista de Iberdrola. Iberdrola y Endesa, el año pasado, en plena crisis 2020, cuando todas las empresas, la mayoría de las empresas lo pasaron muy mal, juntas ganaron 5.000 millones de euros en 2020. Juntas. El presidente de Iberdrola, que es evidentemente un gran gestor porque tiene a la compañía en unos niveles bursátiles increíbles, hasta el punto de que el año pasado, en algunos momentos, ha llegado a superar el valor bursátil de Inditex, que como todos sabemos la preside el hombre más rico, uno de los hombres más ricos del mundo, el hombre más rico de España, y en fin, Inditex es una mega multinacional. Bueno, pues Iberdrola ha llegado a valer más en bolsa que Inditex. O sea, todos estos datos, el presidente de Iberdrola el año pasado cobró 12 millones de euros, ha llegado a cobrar 16 millones de euros al año. En fin, estamos hablando de la madre del cordero de todas las decisiones y de todo lo que pasa en la política española, de lo que no se puede hablar, porque cada vez que preguntas, yo pregunto en las ruedas de prensa sistemáticamente sobre este tema, y enseguida cambian la cara y empiezan a poner paños calientes, no, se va a arreglar, esperen un poco. Bueno, pues no se arregla, no solo no se arregla, sino que va a peor. Pero ¿y el gobierno, Carlos, es consciente de que este tema sí que le puede generar mucha frustración y mucho enfado a quienes las están pasando canutes para llegar a fin de mes?
Absolutamente. Yo lo he escrito últimamente varias veces porque lo percibo hablando con muchos ministros, son perfectamente conscientes de que con este asunto tienen un agujero brutal que no han sido capaces, llevan 3 años gobernando, sin duda es dificilísimo, como explicaba Jorge Fabra, es dificilísimo también por Bruselas, lo explicaba muy bien él, pero evidentemente a Bruselas habrá que plantarle cara y explicarle que los españoles no pueden soportar, los españoles ya no solo los consumidores, como decía Jorge Fabra, sino todo el sistema productivo español no puede soportar este descontrol en un país en el que prácticamente todo está parado, si no congelado, si no reducción de salarios. Tenemos un país en el que no se sube el salario mínimo, en el que a los funcionarios le han subido el 0,9%, en el que a los trabajadores, en el mejor de los casos, les han subido un 1,5%, y a muchísimos que nos estarán escuchando les han bajado durante la pandemia. En fin, en esa situación, aumentos del 30%, del 40% son injustificables desde cualquier punto de vista económico, y es un mercado que no va, pero no ha ido nunca. No va desde hace muchísimos años. Esto ya nos vendieron en los años 90, nos vendió Aznar, que fue Aznar, pero ha habido muchos gobiernos socialistas después, no lo han arreglado, pero fue Aznar el que nos vendió que con la liberalización íbamos a ser todos muy felices y que no tenía ningún sentido tener empresas públicas de electricidad, como sí han mantenido Francia y sí ha mantenido Italia. Pues nosotros éramos más listos y lo íbamos a hacer mucho mejor. Bueno, pues nos ha ido mucho peor. Estamos en una situación dramática y un gobierno progresista que lleva 3 años gobernando evidentemente tiene que hacer algo. Están en eso, están dándole vueltas, han hecho algunas cosas. El otro día hicieron lo de los beneficios caídos del cielo, han bajado el IVA, son pequeños parches, pero evidentemente el problema es más de fondo y lleva un asunto, en fin, lleva una batalla tremenda que incluye acabar en tribunales, porque esto acaba en tribunales, acaba en reclamaciones, acaba en abogados. Es muy difícil cambiar el sistema eléctrico, pero o lo hacen ahora, que tiene mayoría en el Congreso, que tiene un gobierno progresista, o cuándo se va a hacer. Daniel Bernabé. Si es que la cuestión es que la energía no es solamente una necesidad social, que lo es. Yo pasado fin de semana estaba en Andalucía y hacía 46 grados en Sevilla. Estamos hablando de situaciones serias, sino es que además es un bien estratégico. Precisamente creo que por esto, Carlos ha apuntado muy bien el hecho de cuáles son los máximos accionistas de las eléctricas, y aquí nos planteamos también un problema de soberanía nacional. Es que da la sensación que a las eléctricas no les toca un dedo nadie, porque al final estamos hablando de grandes conglomerados financieros que, por la disposición en forma de trampa que los mercados financieros tienen hacia la financiación de los países, no nos atrevemos a romperles el fastuoso negocio que tienen montado por el miedo a que no inviertan en nuestros países. Y así estamos pasando década tras década. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? Que ya no es solo que a un gobierno coyunturalmente se pierda eficacia delante de sus electores, es que con eso se daña la democracia, porque se demuestra que la política, es decir, la forma ordenada que tenemos de arreglar las cosas, no tiene capacidad de alterar los grandes negocios absolutamente arbitrarios. Esto no es un problema técnico ni de infraestructura, que por cierto la gran parte o la base de la infraestructura energética española era pública, sino que es fundamentalmente algo que no se atreven a hacer porque es algo de un problema mucho mayor. Elisa. Sí, a mí me ha gustado muchísimo también la entrevista porque me ha parecido clarísima en un problema que, como decís, llevamos arrastrando décadas y que no acabas de entender cómo es posible que nadie arregle esto, ¿no? Porque además del tema de los consumidores, claro, es un tema también de competitividad de las empresas que pagan una energía carísima. Y quizá una cosa sobre que lo ha mencionado también Fabra, es el tema de los conflictos de intereses, ¿no? Aquí yo sí recordaría el tema de las puertas giratorias en las eléctricas entre, digamos, políticos y empresas eléctricas. Esto ha sido una constante además con políticos de uno de otro signo, lo que pone de relieve que efectivamente hay un lobby, lo ha dicho él también, ¿no? Hay un lobby potentísimo que además se nutre mucho de expolíticos y que tienen, digamos, esa capacidad pues quizá no sé si de bloquear, pero por lo menos de que al final nunca se hacen las reformas, por un motivo o por otro, nunca se acaban haciendo estas reformas estructurales que demanda Fabra y que evidentemente son urgentes. Y a ver si ahora es verdad que como efectivamente están, digamos, en unos niveles insostenibles, de verdad se pone un poco las pilas, la clase política sobre todo, y pone este tema en la agenda, porque realmente esto lleva pasando décadas, ¿no? Y al final, lo habéis comentado también, los beneficios de las eléctricas son asombrosos
tenebrosos los sueldos que se ponen sus dirigentes, algunos de los cuales, por cierto, están imputados por sus conexiones con el caso Villarejo. En fin, yo creo que yo creo que ha llegado el momento de poner un poquito de orden aquí. Si no es ahora, no sé cuándo se va a hacer, ¿no? Precisamente el decreto para rebajar durante unos meses el IVA de la luz del 21 al 10%, este decreto es uno de los 3 que se votan mañana en el Congreso. Este es el que menos problemas se va a encontrar. Tampoco se esperan sustos en la votación de otro de los decretos, que es el que permitió quitar las mascarillas en exteriores, a pesar de que cada vez más comunidades están pidiendo a la ciudadanía que se vuelva a poner las mascarillas, pero en principio este decreto mañana no se va a encontrar problemas de tramitación. Pero el decreto que de verdad a esta hora de la noche le está haciendo sudar tinta al gobierno y al Grupo Socialista es el decreto de los interinos, las medidas con las que el gobierno quiere reducir la temporalidad en la administración. Ahí hay muchos grupos de los socios habituales del gobierno que están poniendo pegas serias, no porque no quieran acabar con la interinidad, sino porque no les gusta el contenido del decreto. Amagan incluso con votar en contra mañana. Sería nefasto para el gobierno una derrota parlamentaria como broche del curso político. Ni siquiera se lo plantean hasta ahora. Van a hacer de todo para que eso no pase. Están intentando evitarlo a toda costa. Javier Carrera, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. A toda costa y hasta el último minuto, porque en el PSOE confirman que están negociando a contrarreloj. Las votaciones telemáticas se abren a las 9 de la mañana. De momento, lo que sí reconocen fuentes socialistas es que el texto ha llegado al Congreso sin que el Ministerio, entonces en manos de Miquel Iceta, lo hubiera negociado con los grupos catalanes y vascos. Ahí derivan la responsabilidad. Esa falta de diálogo ha sido hoy el principal reproche de los tradicionales socios, el más duro, de nuevo Gabriel Rufián, que criticaba el fondo. No están de acuerdo con el modelo, pero sobre todo las formas. Tiene mala pinta, porque este gobierno sigue con las mismas manías o vicios que son bastante contraproducentes, que es pensarse que tiene mayoría absoluta. Tampoco están contentos en el PDeCAT. Se quejaba Ferran Bel de no haber sido consultado. Nosotros, si no hay un vuelco y no lo va a haber, nosotros vamos a votar en contra. El PNV no se pronuncia, pero tanto JxCat como Bildu están en el no. Los primeros no creen que solucione el problema, los segundos que vulnera competencias, pero es que ni siquiera los socios del gobierno ven bien el decreto. De momento no avanzan el voto, pero en Unidas Podemos siguen reclamando, lo hacía Sofía Castañón, cambios a la ministra. Expresándole nuestra preocupación y nuestra posición, que es que ese Real Decreto tiene que asegurar una serie de demandas que entendemos que el personal interino está haciendo con justicia. Lo que plantea como tal el decreto de Aimar es reducir la tasa de temporalidad por debajo del 8%. Eso es algo que no ven bien, por ejemplo, en Podemos, que lo considera insuficiente. La otra clave es que los interinos tendrán que someterse a un concurso oposición, y ahí es donde Esquerra centra sus críticas, porque lo consideran un agravio. El problema tiene difícil solución. Fuentes de Esquerra Republicana no ven bien tramitarlo como proyecto de ley, porque provocaría que no llegara a tiempo, y en Podemos buscan un compromiso claro. Veremos si finalmente decae o si el gobierno se compromete a reelaborarlo. Por cierto, Aimar, otros 2 decretos a priori sí que saldrán adelante, aunque no sin críticas. El de las mascarillas, porque con la situación de la pandemia hay grupos que creen que hay que dar pasos atrás, y el de la bajada de la luz, la postura de varios parlamentarios la resumía Joan Baldoví. Nosotros siempre hemos dicho que nos parecía un parche. Aún así, este será el que menos dificultades tendrá en ser aprobado mañana. Carlos Cue, no se contempla, ¿no?, que decaiga el decreto mañana, o hay posibilidades reales de que el gobierno termine este curso político con una derrota en el Congreso. Bueno, van a hacer de todo, será una noche intensa y una mañana intensa de negociaciones, pero claro que se contempla. Quiero decir que estas cosas pueden pasar, porque el gobierno tiene 155, que ni siquiera son 155 porque Podemos tenía dudas, pero vamos, 155 le faltan un montón, y si los socios no los tienen amarrados, es un asunto muy sensible, porque hay muchísima gente afectada, creo que todos lo sabéis, en redes sociales, en cualquier lugar se ve el activismo que tienen la gente, que evidentemente son decenas de miles de personas afectadas por el tema de conseguir la fijeza que llaman, y hay muchas presiones de todo tipo, mucho dinero en juego. Bruselas también ha presionado, ha sido muy importante para que se alcanzara ese pacto. Bruselas reclamó, se le mandó un primer informe a Bruselas sobre lo que pretendía hacer España con los empleados públicos, y Bruselas hizo observaciones y dijo, no, me tiene usted que garantizar
que no tiene tanta temporalidad en la administración pública, ¿no? Eso es un asunto que afecta a muchísima gente, que es muchísimo dinero para la ministra de Hacienda, que también evidentemente tiene el margen que tiene. No parece fácil, pero supongo que a última hora encontrarán una manera, porque después del éxito del cambio de gobierno y demás, acabar la temporada con una derrota parlamentaria en un asunto que afecta a tantos miles de personas no es la mejor idea. Hora 25. Aimar Bretos. Mañana termina el plazo para que los más de 30 exaltos cargos de la Generalitat de Cataluña investigados por el Tribunal de Cuentas depositen sus fianzas, las fianzas que les ha impuesto el tribunal, unas fianzas que en total, sumadas, son más de 5 millones de euros, que es lo que se calcula que pudieron malversar estos exaltos funcionarios financiando el proceso o promocionándolo en el exterior. Exaltos funcionarios, no todos, exaltos cargos políticos también. Esas 30 personas, para que no tuvieran que poner ellas de su bolsillo el dinero, la Generalitat de Cataluña, gobernada por Pere Aragonès, creó hace un par de semanas un fondo con 10 millones de euros públicos para avalar estas fianzas, avalando con dinero público fianzas por supuesta malversación de dinero público. Bueno, el plan de la Generalitat no era poner ella el dinero, sino avalarlo, que lo pusiera un banco y la Generalitat lo avalaba. Pero mañana termina el plazo para que se deposite esa fianza y ningún banco, ninguno, ha querido participar en esta maniobra. La Generalitat ha estado tocando las puertas de todos los bancos y ninguno ha querido formar parte de esto. Así que mañana los propios exaltos cargos investigados van a tener que poner ellos su dinero. La Generalitat dice, y esto es literal, lo ha dicho Jaume Giró, el conseller, no nos explicamos qué ha pasado. Esto lo han dicho así hoy, no nos explicamos qué ha pasado. Y les dice la Generalitat a los investigados que no se desesperen, que pongan ellos el dinero y que ya después la Generalitat seguirá buscando aval, ojo, en bancos extranjeros, fuera de España. Este es el escenario, Elisa. Bueno, yo creo que efectivamente a mí no me parece, me parece normal que los bancos sean reticentes a este tipo de operaciones, porque claro, tiene muchas dudas, ¿no? Como tú bien dices, se trata, al final, vale, no pone el dinero la Generalitat, pero lo está avalando con dinero público y por tanto el que asume el riesgo al final es la propia Generalitat. Claro, como estamos hablando precisamente de un problema de dinero público, de una supuesta mala gestión o malversación, pues aquello es una cosa un poquito complicada de entender, y me imagino que para un banco normal pues no deja de ser una operación compleja y de riesgo, ¿no? Que yo supongo que eso es lo que ha hecho que nadie se haya animado a hacer esto. Entonces, pues no sé muy bien, claro, efectivamente, si no sale esta operación, que a mí ya me parecía bastante complicada y retorcida, ¿no? Retorcer un poco la letra de la ley para entendernos, ¿no? Bueno, pues supongo que al final la única solución posible es que estas personas tengan que afianzar con sus bienes, que digamos que era el origen, ¿no? de toda esta cuestión, claro. Por cierto, hablando de Cataluña, tenemos noticia. A una universidad catalana, a la Universidad Oberta de Cataluña, se incorpora Pablo Iglesias. El ex vicepresidente del gobierno vuelve a la universidad, no a la docencia como tal, sino a la investigación, y no a su Universidad Complutense de la que salió, sino a la UOC. Ana Corbato, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Sí, se incorpora a la Universitat Oberta de Cataluña como investigador a tiempo parcial en un proyecto que se titula Análisis de los discursos ideológicos en las redes sociales, el caso de la comunicación política en red en España. Fuentes de su entorno han contado a la cadena SER que ha concurrido a una convocatoria pública presentando su currículum, que su sueldo bruto anual va a ser de 8.400 euros y que empieza el próximo 15 de septiembre. Y citan también estas fuentes estas palabras de Iglesias: me siento muy honrado por haber sido seleccionado para trabajar como investigador. Una de mis prioridades era volver a las tareas universitarias. ¿Cuánto dices que va a ser el sueldo? 8.400 euros. Brutos anuales. Brutos CUE era una de las grandes incógnitas de la crónica política en España. ¿Qué va a hacer Pablo Iglesias? Sí, lo que pasa es que no creo que esté efectivamente con esos 8.400 No, desde euros, luego esto, no creo su que dedicación a tiempo completo no va a ser. Su trabajo. Bueno, también había gente diciendo que por lo menos esto sirve también para que la gente vea cómo se paga en la universidad, que es un asunto que todos los profesores universitarios, evidentemente es un trabajo a tiempo parcial, lo que quieras, pero los sueldos de la universidad para los profesores asociados y demás son lamentables. Evidentemente habrá más cosas. Yo creo que Pablo Iglesias va a hacer más cosas, está preparándose para tener una vida algo más. Yo creo que el asunto de volver a la universidad para él claramente era importante porque es su lugar de origen, pero yo creo que está en otros proyectos también, yo creo
creo que vamos a ver a Pablo Iglesias. Lo que pasa es que él está siendo bastante respetuoso, eso hay que reconocerlo. Su salida ha sido plena, es decir, nadie lo esperaba. Cuando salió todo el mundo, bueno, en fin, todos escépticos por naturaleza y más los periodistas decíamos, bueno, que se quedará, aparecerá, tendrá influencia. Bueno, parece que no está yendo a las reuniones, no está yendo ha salido de todos los órganos, incluso ha salido de los chats de Telegram, por lo que me dicen, en fin, de todo lo que tiene que ver con los lugares de influencia decisiva en Unidas Podemos, está fuera de todo, aparentemente. Y vamos a ver qué tipo de vida organiza fuera de la política, pero supongo que esto es una parte de las cosas. De todas formas, para el hombre más malo y terrible de España esto es decepcionante. Yo esperaba al menos que fuera algún tipo de isla desierta, manejar algo muchísimo peor, algún plan esto es tremendo. No, bueno, puertas giratorias que decíamos, Sánchez, 800 euros al mes, bueno, pues ahí está. Bueno, hoy le he leído a Natalia Junquera en El País, y yo creo que el mejor resumen de lo que ha pasado respecto a la memoria democrática lo resume en una línea. Dice: el gobierno culmina la ley de memoria en plena ola de revisionismo histórico de la derecha. Hoy el gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros la ley de memoria democrática, una ley que, entre otras cosas, incluye la novedad: van a sacar a Primo de Rivera del Valle de los Caídos. La ley establece que nadie puede estar en un lugar preeminente, que los restos de nadie pueden estar en un lugar preeminente. De hecho, se considera cementerio civil los restos mortales que existen allí, que sabe usted que hay miles, y por tanto los únicos restos que en este momento están en un lugar preeminente son los de José Antonio, que están en el altar mayor de la Basílica. Y en aplicación de la ley, pues habrá que proceder a su exhumación. Y obviamente hablaremos con la familia y lo trataremos de hacer de manera acordada y de manera pactada, como es natural, que es la manera más sencilla de cumplir la ley. Es solo una de las muchísimas derivadas, es uno de los muchísimos cambios que introduce esta ley, que los analizamos ya anoche ampliamente, por eso no quiero que nos centremos hoy en ello. En cualquier caso, los tienen muy detallados en cadenaser.com, se los recomiendo porque es muy interesante exactamente todo lo que cambia con esta nueva ley, pero quiero que nos centremos en la derivada política de esta ley, una ley que, como decíamos, llega en plena ola revisionista de la derecha. Ayer mismo escuchábamos a Casado no lo escuchábamos al exministro Camuñas con Casado al lado, aplaudiendo en la práctica, no aplaudió físicamente, pero vamos, que no le llevó la contraria, que dijo que qué gran discurso el de Camuñas cuando Camuñas había dicho esto. Y si hay un responsable de la guerra civil directamente, es el gobierno de la República. Y un golpe de Estado no es lo que ocurrió en 1936. Lo siento por lo que opinen otros muchos historiadores. Y por tanto hay que también responder a la izquierda en ese terreno. Es decir, mire usted, si hubo guerra civil es porque ustedes lo hicieron muy mal en el gobierno de la República y porque la República fue un fracaso. Camuñas decía esto y Casado dijo que qué lujo de ponencia la de Camuñas. Como decimos, fundamental, la memoria. Es fundamental, pero porque afecta a nuestro presente. Esto no es una cuestión de discusiones históricas sobre que Casado se esté convirtiendo en el presidente de la CEDA. Esto al final tiene unas consecuencias en nuestro presente, es decir, porque está introduciendo un elemento que es que un gobierno, en el momento en que alguien cree que esté faltando al orden o lo esté haciendo mal, de una forma absolutamente ilegal puede asaltar el poder, dar un golpe de Estado y cambiar el orden constitucional. Ese es el problema. Y eso es lo que se está introduciendo, no justo ahora, llevan haciéndolo desde hace 15 años. Lo que pasa es que lo hacían antes en terrenos muy diferentes. El revisionismo literario, el revisionismo radiofónico, y ahora esto ya se ha trasladado a el liderazgo político de la derecha. Que me da igual que lo diga o que calle ante esta acusación que es eminentemente grave y que afecta de hecho al propio pacto constitucional. La pregunta es la siguiente: ¿con esto qué es lo que se está buscando? Porque yo no digo que vayan a dar un golpe de Estado, pero sí digo que se está introduciendo, y lo hemos visto desde hace al menos 2 años, la idea constante de la legitimidad del gobierno actual. Por lo tanto, que si atendemos a la reflexión de este señor de Camuñas, ¿qué estamos diciendo? ¿O qué le estamos explicando a los millones de votantes de la derecha en España? Que por tanto este gobierno puede ser desalojado por cualquier forma o bajo cualquier método. Este es el problema fundamental que tenemos, la traslación de los ideales filofascistas de los años 30 a nuestro presente. Elisa.
Yo creo que afortunadamente no, ¿eh? Es decir, yo creo que esto de las guerras culturales es una de las señales de nuestra época y claro, nosotros tenemos una guerra civil muy traumática y por tanto se utiliza constantemente en las guerras culturales. Pero creo que afortunadamente estamos lejísimos, hablando con un poco de rigor de lo que pasó en España en los años 30, ¿no? Entonces es verdad que estos discursos pues son infumables desde todos los puntos de vista, pero yo creo que no podemos pensar que estamos aquí hablando de golpes de Estado ni de cosas parecidas, afortunadamente, por el bien de todos, ¿no? Sí que me parece que se habla con mucha frivolidad, con muy poquito rigor, de cuestiones que son evidentemente importantes, pero que no dejan de ser parte de nuestra historia. O sea, yo con todo, no sé cuántos años hace ya que terminó la Guerra Civil, ¿no? Y la dictadura de Franco. Yo creo que está bien tener una ley de memoria histórica, está bien, pero estar todo el día, como parece que estamos muchas veces hablando de estas cuestiones, cuando acabamos de, hoy mismo no hemos repasado asuntos que me parecen muy trascendentes para los ciudadanos, como son el precio de la luz, por supuesto, el tema de los interinos, que afecta a muchísimas personas. Me parece que hay un poquito de frivolidad en este uso un poco de este discurso, ¿no? De la guerra civil, de la frivolidad, de verdad, etcétera. es también hacer creer a la gente que las democracias actuales están absolutamente libres de amenazas. Ese es el problema. Yo no creo que estén libres de amenazas. Sí, porque lo que en parte que lo has las amenazas son deslizado muy en ese diferentes. Hombre, claro que son diferentes a los años 30, básicamente porque no tenemos ahora mismo una organización fascista al estilo clásico, pero no entremos ya en la lucha terminológica, que es lo preocupante. Aquí ahora mismo, en toda Europa y también en España, tenemos a unos partidos de ultraderecha que están ocupando no solamente un espacio parlamentario, sino que están ocupando un espacio social. Ahora que, por cierto, los señores jueces también les están dando... Hombre, esto yo de los jueces, yo creo sí, que no. Esto ya lo podemos discutir más. Nada más que hay que ver la sentencia que han porque sacado. El recurso lo ha puesto Vox, pero es que el recurso lo puede poner cualquier partido no el político recurso, que tenga... el asumir que en los carteles acusar a menores inmigrantes era parte de la legítima lucha ideológica. Pero en todo caso, aquí lo fundamental es la idea, yo creo que es del todo menos frívola afirmar que nuestras democracias en este momento sí tienen un grado de amenaza mayor que tenían hace 20 años y están amenazadas entre otras cuestiones porque el juego político hemos entrado en un punto donde se legitima constantemente al rival y hemos visto como en Estados Unidos han asaltado su Congreso una gente que pensaba firmemente que es que lo tenían que asaltar. Es que ese es el problema no es tanto una cuestión histórica, es que esto se traslada a nuestro presente. Pero hay que trasladarlo, a mí me parece que lo que es riguroso, por lo menos a mí me parece que es más riguroso, es trasladar, porque son amenazas muy reales, pero no son las de los años 30, y entonces las identificamos mejor, porque es que si no, yo creo que no las identificamos bien. Carlos. Lo que no podemos hacer es como si no estuviera pasando nada nuevo, como si esto fuera algo totalmente normal y frecuente. Yo he seguido muchísimos años al PP. La escena de ayer es impensable durante los últimos 20 años de la historia del PP. Impensable. Incluso con José María Aznar. Es impensable que con José María Aznar al lado sentado un señor diga lo que pasó en el 36 no fue un golpe de Estado y José María Aznar no le contestara y dijo, bueno, por favor, no, bueno, en fin, hay discusión, pero un golpe de Estado fue. Que alguien no le conteste a eso. Con Mariano Rajoy es impensable que eso sucediera. Carlos, y que esto pasara ayer. Y que hoy nadie del PP, a ningún nivel, haya dicho, bueno, no nos representa, Camuñas no nos representa. Lo están diciendo en Off the Record, hay varias crónicas que se cuentan, ya. Bueno, no es del PP, pero quiero decir, incluso iba a decir más, voy más allá. El Pablo Casado de hace 2 años jamás habría aceptado una situación como la de ayer. ¿Qué es lo que están pasando cosas del brazo? Es que eso, esto es lo que voy, es que están pasando cosas tienes dentro una extrema de derecha que te presiona, eso está claro, pero también... No, pero claro, es que eso es muy importante. Con la que colaboras. Por supuesto. Perdón, solo una cosa, termino. Es que el propio Pablo Casado está cambiando de una manera aceleradísima. Es que Pablo Casado es una persona que hace 2 años, 3, le conozco hace bastantes años, siempre se ha reivindicado como una persona de origen, de familiar, de represaliados republicanos, que creo que su abuelo, si no recuerdo mal. Quiero decir que siempre ha reivindicado otra visión de esta historia. Y está, del otro día lo que dijo en el Congreso, a mí yo me levanté de la silla, porque es que no es Pablo Casado, es que Pablo Casado está diciendo cosas que no le pegan ni a Pablo Casado. Quiero decir que están pasando pero yo cosas creo que en la derecha española muy gordas. Pero la tiene también la izquierda.
Claro, pero la presión la tienen también la izquierda. En el momento que tienes, digamos, una polarización extrema y partidos en los dos extremos, te van a presionar, digamos, a los partidos. La polarización, a los grandes no podemos llamar polarización defender una visión real de la historia con inventarnos que básicamente aquí tuvimos que dar un golpe de Estado porque es que claro, que no me refiero imagínate a que esto lo traslademos al contexto alemán, las cosas que estaremos diciendo. Es que lo que no puede ser es que el señor Casado tiene a Ayuso colgado del brazo. Me refiero al contexto de polarización con unos extremos presionando a los partidos. Pero es que no hay dos extremos, es que ese es el problema, es que no lo admito, es que no hay dos extremos. Lo que hay es una... Si no lo admites, pero entonces... Pero además por una cuestión real, lo que hay es una polarización por parte de la derecha. Yo creo que hay una polarización Vox en toda como la vida dentro del política. PP. Ayuso es parte de esta polarización por parte de la derecha, que está arrastrando al PP a posiciones yo liberales. Creo que no ver en que casos. la polarización es Y general no es en un nuestra problema. vida política es no querer ver una parte. Es que la resulta polarización que hay una gran absolutamente diferencia general. si estamos llamando Bueno, polarización a ti te gustará que más haya... una que otra, pero es que no están en la misma línea, A es mí que hay lo una que no me gran gusta es la diferencia, polarización. hay una gran diferencia entre pedir, por ejemplo, que se nacionalicen las eléctricas o mayores impuestos, un sistema fiscal progresivo, a decir que este país necesita poco más que otro gobierno porque es ilegítimo entrar en esos tipos de... Eso se ha dicho en la tribuna del Congreso de los Diputados. Podemos considerar que los impuestos no están bien, pero es una forma legítima de hacer política. Que habéis dicho hace un rato que claro, que es que el Poder Judicial está tomado por la derecha, es que también se oyen esas cosas. Y esas cosas son preocupantes porque esas son las instituciones básicas de un Estado de Derecho. Y eso se oye también. Y a mí eso me preocupa porque a mí me gustan las instituciones del Estado de Derecho. Y unas veces te vienen bien y otras te vienen mal. Esto es así. Pero claro, esto es un discurso de deslegitimación. Brevísimamente, Carlos. Brevísimo. Podemos discutir si la justicia está politizada o no está politizada, es una discusión democrática, razonable, y si este Poder Judicial es más o menos conservador. Discutir si el 36 es un golpe de Estado o no. Bueno, es que eso es la historia, efectivamente. Eso pero es que es otro discusión. nivel, es que no podemos discutir tú y yo, si bueno, tú dices que no, que el Tribunal Constitucional lo ha hecho por criterios técnicos y yo te diré, bueno, tiene más influencia política. Es una discusión legítima, razonable, que podemos incluso un acuerdo. Discutir si el golpe de Estado, en el 36 hubo un golpe de Estado o no, Hombre, eso contra no un gobierno legítimo que acaba de... Venga, señores, nos vamos. Y nos vamos ya porque quiero poneros, porque lo había prometido, las palabras en las que Francisco de Igea, vicepresidente de Castilla y León, ha reconocido hoy que bien no lo están haciendo los políticos con el tema de las restricciones. ¿Qué nos ha pasado? En 16 meses, cada vez que se acercaba un periodo vacacional, cada vez que se acercaba un periodo de estos, nos ha pasado exactamente lo mismo. Que la gente a veces nos mira y nos dice, ustedes son idiotas. Sí, yo tengo que admitirlo, sí. Porque las medidas que tomamos, las medidas que toma el gobierno, las medidas que se toman, lo provocan. I serem fills del mar, serem fills del vent, serem fills de l'aire, Daniel Bernabé, Elisa de la Nuez, Carlos Cue. Un beso enorme a los tres. Adiós. Adiós, buenas noches. Hasta luego. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.